Listo. Bueno, entonces ahora sí arrancamos. Bueno, yo me presento, soy Lupe de la FIFA. Para quienes no nos conocen, la FIFA es la Federación Interestudiantil de Física Argentina. Nosotros somos de la Regional Buenos Aires. Y bueno, nada, este es un espacio para estudiantes, de estudiantes, en donde buscamos conocernos, también plantear problemáticas que nos atraviesen, debatirlas y organizar estas actividades como son estas charlas, el taller de Python que seguro escucharon, y bueno, algunas otras actividades que ahora están un poco en pausa por la pandemia, pero ojalá que pronto podamos reactivarlas. Así que son todos más que bienvenidos de participar de este espacio. Pueden contactarnos por las redes, nos encuentran como @FIFABSAS, estamos en Instagram y Facebook. Y de todas formas publicamos todo por ahí y también por Stufis, que seguro están. Así que presten atención y pueden participar de nuestros encuentros y de estas actividades. Y hoy en particular tenemos a nuestra invitada especial, que es Luz Babasi. Ella es doctora en física e investigadora en el Laboratorio de Neurociencias de la Memoria del IFBINE. Ella además es docente de la FACU y también es tutora del CBC. Y también nos gusta, bueno, invitar a nuestros docentes para conocer un poco a las personas de nuestro ambiente, ¿no? Quiénes están del otro lado, qué es lo que hacen y tal vez, bueno, algo que podamos hacer nosotros en un futuro cuando terminemos la carrera. Así que bueno, ahora le voy a pasar la palabra y ustedes pueden hacer preguntas al final. Van a poder abrir el micrófono si quieren, si están acá en Zoom, o si no se animan, mandan por chat, no hay problema. Y si alguien nos está viendo desde YouTube, las dejan por el chat, que también estamos viendo, y después se las leemos a Luz. Así que Luz, muchísimas gracias por venir y cuando quieras puedes arrancar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Ya comparto pantalla. No sé si ahí están viendo mi pantalla. Sí, se ve perfecto. Ahí se ve perfecto. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme a este espacio, que está buenísimo, estudiantes de física. Cuando yo estudiaba en la carrera, hace muchos, muchos años, no llegué a tener algo así, tuvimos solo los comienzos y los primeros cimientos de estos encuentros, así que me encanta que esto haya avanzado, haya crecido, haya evolucionado y que hoy sigan teniendo estos espacios y lugares de discusión, de vínculo, de encuentro entre ustedes, que es lo más lindo, digamos, de ser estudiantes universitarios, y es una de las cosas más lindas que tiene quizás la carrera de física comparada con otras, donde medio que nos conocemos todos, o nos vimos la cara, o bueno, en algún momento antes de la pandemia nos habíamos visto, nos conocíamos, y podíamos hablar sin ningún tipo de problemas ahí. Hoy les traje para contarles un poquito en uno de los temas que estoy trabajando. En realidad es un título muy grande, muy poco específico, pero a lo largo, y cuál es el objetivo de mi trabajo hoy como investigadora, es entender qué es lo que está pasando en el cerebro en los distintos procesos de memoria. Por eso elegí este nombre rimbombante para poder llamar la atención y que vengan hoy. Bueno, después, como ya contó Guadalupe, yo trabajo en el Laboratorio de Neurociencias de la Memoria. El Laboratorio de Neurociencias de la Memoria está ubicado en el Edifibine, que es un edificio nuevo que pasaron alguna vez por Ciudad Universitaria, lo vieron, y es un edificio gigante que está en obra al lado del Parque de la Memoria. Hoy, no sé si volvieron a Ciudad Universitaria, ya no está más el cerco de afuera, ya está casi terminado el edificio. Es un edificio gigante, enorme, donde se estudian un montón de cosas, desde biología molecular hasta neurociencias, con distintos animales, plantas, etc. Esta de acá es mi oficina, o sea que eso da al río, o sea que tengo una vista que está buenísima. Así que cuando se pueda y tengan tiempo, los invito a que vengan a recorrer este edificio que está muy, muy bueno. La primera pregunta es, ¿por qué me interesó o por qué interesa estudiar la memoria? ¿No? La memoria es básicamente lo que nos define quiénes somos, porque la mayoría de las decisiones que tomamos o de las acciones que elegimos, de las decisiones que tomamos, las acciones que hacemos,
cómo nos comportamos, siempre recaen en información que tenemos guardada previamente. Entender cómo guardamos esa información, cómo después la recuperamos, cómo la recordamos, cómo se modifica esa memoria, es una de las preguntas más interesantes y más amplias que hay en lo que es el estudio del cerebro. Y esto no es solo importante para humanos, sino es importante para todas las especies animales, obviamente, porque a partir de información previa, un animal sabe si tiene que esconderse o no, sabe cuál es el camino, sabe qué planta es buena para alimentarse y cuál no. O sea que procesos, cuando uno estudia la memoria, lo puede estudiar en una variedad enorme de animales, y cada una de esos modelos animales donde uno los estudia va a tener sus distintas preguntas asociadas. Pero como para cualquier tema que uno vaya a estudiar, por más que parezca algo común y algo que todos entendemos, es necesario poder definirlo. ¿Y a qué llamamos memoria cuando nosotros nos referimos a este término? Bueno, muy importante, la memoria es una representación interna de una experiencia comportamental, o sea, siempre tiene que pasar algo externo, algo comportamental, y eso se va a representar en nuestro cerebro. ¿Y cómo se va a representar? Se va a representar por un patrón de actividad neuronal que tiene algún código espacial o temporal que lo caracteriza. Ese código, ese patrón interno de actividad neuronal va a producir los cambios en el comportamiento futuro. Como les decía antes, estudiar la memoria es un campo enorme, que lo estudian biólogos, genetistas, psicólogos, físicos. Es uno de los campos más interdisciplinarios que hay en la neurociencia. Y además, las memorias se pueden caracterizar de formas muy distintas. Una forma de poder categorizar o poder pensar a las memorias o poder clasificarlas es según cuánto duran, porque no todas las memorias, no todas las representaciones internas en nuestro cerebro duran lo mismo. Hay algunas memorias que se llaman memorias de corto plazo, que involucran... Ay, perdón, ¿una pregunta fue? Que son memorias de corto plazo, que duran muy poquito, duran alrededor de una decena de segundos, donde no podemos guardar en esas memorias de corto plazo, no pueden tener infinita información, tienen que ser limitadas, ¿sí? ¿Y cuándo usamos estas memorias de corto plazo? Bueno, cuando hacemos una cuenta, ¿sí? Cuando hacemos una cuenta aritmética, una operación aritmética larga, donde tenemos que tener guardados resultados previos, ahí estamos usando una memoria de corto plazo. Ya ahora no pasa tanto, pero antes cuando teníamos que recordar un número de teléfono y lo queríamos marcar, también agarrábamos y usábamos memoria de corto plazo. Después el otro tipo de memoria son las memorias que son de largo plazo. Estas memorias pueden durar mucho y pueden incluir mucha información, ¿sí? Y cuando digo que pueden durar mucho, pueden llegar a durar toda la vida de un animal, ¿sí? Esas memorias, para que lleguen a ser memorias de largo plazo, primero tuvieron que haber sido procesados como memorias de corto plazo. Estas memorias de largo plazo, además, se pueden dividir o se pueden categorizar según el tipo de información que tengan guardadas, ¿sí? Porque no es lo mismo guardar información sobre un episodio que guardar información sobre un procedimiento. Esas memorias, esas representaciones internas, se guardan en patrones diferentes, en lugares diferentes del cerebro, duran distinto y se recuperan de formas distintas. Las memorias que nosotros las podemos expresar, ¿sí? De alguna forma, se las conoce como memorias declarativas, y dentro de las memorias declarativas tenemos
lo que serían las memorias episódicas, que son de eventos puntuales, y las memorias semánticas. Las memorias semánticas serían como memorias de conceptos. Y por otro lado tenemos las memorias no declarativas. Fíjense, si yo ahora a ustedes les digo, explíquenme cómo se anda en bicicleta. No es fácil decir cómo hicieron, cuál es el mecanismo que ustedes utilizan para andar en bicicleta. O si ustedes tocan algún instrumento, existe una memoria que es de procedimiento, que no tiene que ver con la parte racional, sino que es solamente del cuerpo y cómo se mueve el cuerpo en las distintas tareas. También hay un grupo de memorias que son no declarativas, que son las memorias que son relacionadas a un condicionamiento. Si alguna vez escucharon hablar del perro de Pavlov, cuando uno aprende que algún estímulo, una campanita, está relacionada con comida, o sea, cuando el perro aprende de que la campanita está relacionada con la comida, después cuando suena solo la campanita, el perro empieza a salivar, porque sabe que viene la comida. No la puede expresar, pero eso le produce ese condicionamiento, esa memoria que está relacionada a un condicionamiento, produce una respuesta del cuerpo que no es racional, que no es consciente, que sucede solamente. Estas memorias, que yo dije que se podían diferenciar según si eran de corto plazo o de largo plazo, para que sean de largo plazo, o sea, para que perduren en el tiempo esas representaciones, tienen que pasar por un proceso que se llama consolidación de la memoria. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo una experiencia comportamental externa, y yo quiero que esa información que yo guardo perdure en el tiempo, tiene que pasar por este procedimiento que es consolidación, que es un proceso que conlleva, o sea, que está relacionado, que hace que se generen distintas síntesis de proteínas y que se cambien las conexiones sinápticas que hacen que esa memoria perdure en el tiempo. Para que yo más adelante, después de un día, o de 10 horas, o después de un mes o un año, pueda recuperar o evocar la memoria o la información que adquirí a través de la experiencia comportamental. Eso es como que es un grabado que sucede de la representación interna. ¿Sí? O sea, la consolidación es un proceso por el cual se fija esa información en el cerebro. Pero si pensamos un poco, esa información no puede ser fija. ¿Sí? Algo que uno aprende no puede no modificarse más porque pasó por la consolidación. Puede cambiarse. ¿Sí? Imagínense que uno o ustedes mismos aprenden algo y lo guardan, y mismo en la carrera están aprendiendo a resolver un ejercicio, lo aprenden pero lo aprenden mal, es posible modificar ese conocimiento, es posible modificar cómo se resuelve bien ese ejercicio después. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que esas memorias se puedan modificar? Esas memorias que están consolidadas, que están guardadas, que generaron cambios en la red neuronal, son modificables a través de lo que se conoce como el proceso de reconsolidación. El proceso de reconsolidación de la memoria es cuando una memoria que ya está guardada, que se consolidó, que está en el cerebro, se reactiva, ¿sí? Se reactiva por la presentación de un recordatorio específico, ¿sí? Por alguna clave externa específica que permite que esa información se reactive, y de esa forma cuando se reactiva esa memoria es otra vez lábil. ¿Qué quiere decir? Otra vez es modificable. La podemos cambiar en contenido o la podemos cambiar en fuerza. Si es una memoria que no nos sirve, que está ocupando lugar y que no la vamos a usar, la podemos extinguir, podemos hacer que desaparezca. Si necesitamos que esa memoria reactualizar, hacerle un updating de la información que tiene, también es posible en esta ventana temporal donde sucede la reconsolidación.
Algo que es importante, que la reconsolidación como la consolidación, ambas llevan síntesis, este proceso de síntesis de proteínas. ¿Sí? O sea, una memoria que está fija, que ya es consolidada, que se guardó, puede actualizarse con la presentación de un recordatorio específico, por lo que se conoce por el proceso de reconsolidación. Este proceso hace que la memoria sea lábil nuevamente, y luego de un tiempo, de una ventana temporal donde suceden todos estos pasos, estos procesos de síntesis de proteínas, se vuelve a estabilizar y vuelve a quedar fija, para después poderla evocar. Imagínense que esto es algo muy importante, ¿no? O sea, si yo agarro, adquiero información, tengo la información, imagínense hoy, ahora que son cangrejos, ¿sí? Son cangrejos y viven en la playa. Ustedes como cangrejos saben que las gaviotas los atacan, son predadores. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que aprenden? Que cuando viene algo volando, se tienen que esconder, porque saben que lo que viene volando puede ser una gaviota y los puede llevar y los puede atacar y los puede matar. A los cangrejos, en particular, en el laboratorio donde trabajo, nos llevan al laboratorio para hacerles experimentos. ¿Qué les hacen ahí al cangrejo? Al cangrejo le agarran y le enseñan de que le muestran una pantalla que pasa por arriba. ¿Sí? No sé si me ven, pero es una pantalla que pasa por acá arriba. La primera reacción del cangrejo a la presentación de esta pantalla es salir corriendo. ¿Por qué? Porque ve un movimiento que está pasando por arriba, y lo primero que lo asocia es con una gaviota. Después, ¿tiene sentido de que el cangrejo siga reaccionando a una pantalla que se está moviendo arriba? No, porque esa pantalla que se mueve arriba no es un predador, no es la gaviota que lo viene a cazar. Entonces, la información que venía de antes, que ya estaba consolidada, de que una gaviota podía ser su predador y podía agarrarlo, se modifica y descubre de que lo que pase por arriba, si es la pantalla con un determinado contexto, no le hace absolutamente nada. ¿Cómo hace para modificar esa información? Es a partir del proceso de reconsolidación. ¿Sí? Y eso es algo muy importante en la vida y en la evolución, en la vida cotidiana de los animales y en nuestra vida cotidiana. Entonces, por la importancia que tiene este proceso, no siempre podemos cambiar nuestras memorias, no siempre podemos actualizar el contenido de esas memorias. Si pensamos a las memorias como cajitas guardadas, las memorias consolidadas como cajitas guardadas, no siempre podemos abrir esas cajitas. Para poder abrirlas es necesario de un recordatorio, un tipo de recordatorio específico, un tipo de clave específica que reactiva, o sea, que abre esas cajas y permite modificar su contenido. Entonces yo les hablé de que existe la memoria, es un campo gigante, es un campo amplio que se puede estudiar en muchos animales. Podemos estudiar muchos tipos de memorias, memorias de corto plazo, memorias de largo plazo. Dentro de las de largo plazo podemos estudiar memorias que son episódicas, memorias que son condicionadas, memorias asociativas. Hay muchas cosas para estudiarlas. Y además podemos estudiarlos en la vida de la memoria tiene distintas partes. Una parte es cuando se adquiere la memoria, cuando se adquiere la información, cuando se aprende. Otra parte es cuando se evoca en la memoria. Y otra parte también es cuando se modifica su contenido. Pero ¿cómo hacemos para poder saber qué es lo que está pasando en el cerebro cuando están ocurriendo estos procesos de memoria? ¿Cómo podemos registrar? ¿Cómo podemos tener alguna forma de inferir qué es lo que está haciendo el cerebro en cada uno de estos procesos? Bueno, ¿cómo poder ver qué es lo que pasa en el cerebro en estos procesos? Se actualiza, es algo que se actualiza todo el tiempo. La tecnología está escalando muchísimo y desde
el 88 hasta acá, las técnicas que nos permiten poder estudiar qué es lo que pasa en el cerebro, cómo funciona el cerebro y qué regiones del cerebro están involucrados en los distintos procesos, cambió muchísimo. Hoy existen técnicas que nos permiten ver qué es lo que está pasando a niveles de sinapsis, o sea, a niveles de comunicaciones entre neuronas y neuronas. Estamos hablando de órdenes de 10 a la menos 4 milímetros, hasta técnicas que nos permiten ver qué es lo que pasa con todo el cerebro en una escala, en escalas, unas resoluciones de 1 milímetro. Pero también todos estos procesos, o muchos de estos procesos, pasan muy rápido. Algunos pasan muy rápido y otros pasan lento. Entonces también las distintas técnicas que hoy existen nos permiten estudiar qué le pasa al cerebro desde el rango de los milisegundos o 0,0001 milisegundos hasta el rango de los meses o los años. Estas técnicas, para ver qué es lo que están haciendo, qué está haciendo el cerebro, o qué está haciendo una partecita muy chiquitita del cerebro, como una partecita de una neurona, van desde la microscopía de electrones hasta lesiones del cerebro. ¿Sí? En animales es muy común, para saber qué parte del cerebro está involucrada, es lastimarle, generarle una lesión al animal en el cerebro en esa parte. Obviamente, todas estas técnicas, que son muchas, que muchas no las conozco, o sea que hay un montón y que no las conozco, pero sí barren un rango gigante en tiempo y en espacio, no todas las podemos usar en humanos, porque no podemos agarrarle a una persona y sacarle un pedazo de cerebro porque sí, para ver si ese pedazo de cerebro funciona o no funciona. Entonces, reducimos las técnicas que usamos para poder saber qué es lo que está pasando en el cerebro a un par, algunas, a 7, 8 técnicas que nos lo permiten. Estas técnicas van a ir desde los milisegundos, ¿sí?, hasta algunas horas, que se pueden adquirir información o se pueden adquirir registros a lo largo de las horas, y van a ir desde, no vamos a ver qué pasa en la neurona individual, vamos a ver qué es lo que pasa en distintas capas, ¿sí?, hasta qué pasa en regiones cerebrales, en una escala más global, al orden de los milímetros. En particular, nosotros en el laboratorio no tenemos acceso a todas estas, y usamos dos, solemos usar dos, lo que se conoce como el electroencefalograma y la resonancia magnética funcional. Es importante que todas estas técnicas que marqué acá, algunas son invasivas, ¿sí? Esta que es bueno, son electrodos, no me acuerdo el nombre bien ahora, pero son electrodos, ¿sí?, pequeños electrodos que se clavan en el cerebro de las personas. Se lo suelen usar en pacientes que por alguna razón, o generalmente con pacientes que son epilépticos, ¿sí?, donde van a tener una cirugía de cerebro, entonces les plantan una grilla de electrodos dentro del cerebro para ver cómo es su actividad en esa grilla. Entonces son técnicas invasivas, es la persona con el cráneo abierto, con un agujero en el cráneo, donde tiene clavado una grilla de agujas, de cables, en el cerebro, y que mide la actividad eléctrica del cerebro. Acá yo hago un paréntesis, y yo lo di medio por lógico, pero no sé si todos lo tienen tan claro. El cerebro se comunica principalmente por estímulos eléctricos. Sí, la comunicación entre las neuronas, que son las células que conforman el cerebro, principalmente la comunicación entre las distintas neuronas es una actividad eléctrica. Es como un on-off, un prendido apagado. Entonces, lo que hacen esos electrodos que les clavan en el cerebro es medir esa actividad eléctrica. Pero lo que yo les decía es que en el laboratorio, en realidad,
trabajamos con dos, a lo largo de mi estadía en el laboratorio hemos trabajado con dos técnicas, uno que es el electroencefalograma y el otro es la resonancia magnética funcional. Quizás ustedes en algún momento se hicieron, estos son estudios que suelen hacerse en clínicas, a veces por algún trastorno de sueño, a veces por si tienen mucha migraña, mucho dolor de cabeza, también el médico lo lleva a hacer una resonancia magnética funcional. Pero ¿qué es lo que está midiendo cada uno del cerebro? El electroencefalograma es un casquito, ¿sí? Imagínense una gorra de baño, ¿sí? Que tiene un montón de cables. Esos cables lo que tienen son pequeños electrodos que se apoyan sobre la corteza de la cabeza. Esos electrodos tienen amplificadores muy grandes que lo que me permite estudiar es cuáles las corrientes eléctricas que están circulando en nuestra corteza cerebral. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero ver si una persona tiene algún trastorno de sueño o es epiléptica, o quiero estudiar cómo es la actividad del cerebro, lo que puedo hacer es ponerle estos casquitos, estos electrodos, que pueden ir desde 10, 20, 64 o hasta 218 electrodos, de 218 cablecitos, donde cada uno de ellos mide la actividad eléctrica que está circulando por la corteza. Esa medida de electroencefalograma es una medida que es nada invasiva, lo peor que puede pasar es que te tengas que lavar la cabeza después, o sea, no pasa nada, ¿sí? Lo que mide es, en cada uno de esos electrodos, mide el voltaje en el tiempo, mide una serie temporal de voltaje en el tiempo, con una resolución temporal muy alta, en el orden de los milisegundos. O sea, podemos poder tener información de qué es lo que está pasando en el cerebro muy rápido, o sea, de las comunicaciones chiquitas. Pero no vemos en realidad todo el cerebro. Lo único que vemos o lo único que registramos es la actividad de la corteza, de la parte de afuera del cerebro. En cambio, la resonancia magnética funcional, que es otra de las técnicas con la que nosotros trabajamos, que trabajamos cuando nos prestan un resonador en alguna clínica, no porque tengamos un resonador en la facultad, lo cual estaría buenísimo. El resonador es un imán gigante, un imán de 3 Tesla, enorme, ¿sí? Donde lo que hacemos nosotros es poner la cabeza ahí adentro, y ese imán gigante que ponemos, lo que hace es alinear los espines de las partículas, de las moléculas de sangre que está circulando por nuestro cerebro. Las moléculas de sangre que circulan, que se llama la hemoglobina, que probablemente ustedes, ahí en la sangre hay unas moléculas que se llaman la hemoglobina es magnética, es una molécula que tiene propiedades magnéticas, entonces cuando uno los pone frente a un imán muy grande, lo que hace es alinear los espines o alinear el campo magnético de esa molécula. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando en el cerebro hay más sangre, o sea, hay un nivel de hemoglobina más alto, es que esa región está más activa. Entonces, esta técnica, la resonancia magnética funcional, lo que nos permite ver es qué regiones, no solo a nivel de corteza, sino más profunda, nos permite ver qué zonas del cerebro están más activas. El problema grande que tiene este equipo, aparte de que es carísimo y que no es fácil acceder a él, es que la respuesta hemodinámica, la respuesta de la sangre, como es la curva del flujo sanguíneo, es muy lenta. Es del orden de los 2 o 3 segundos. Imagínense, si el cerebro es una computadora, los procesamientos que hace son muy rápidos. Entonces, en 2 segundos, 3 segundos, suceden un montón de procesos adentro del cerebro. Entonces, lo bueno de esta técnica es que nos permite tener una buena resolución espacial, pero perdemos la resolución temporal.
Mientras que cuando trabajamos con esta técnica del electroencefalograma, tenemos una muy buena resolución temporal, pero perdemos la resolución espacial. ¿Sí? Ahora sí, todo esto era como una cosa global de lo que es la memoria, de cómo estudiar la memoria, como en el abstracto, en el grande, en el global. Pero ahora quería contarles un poquito qué hacía yo particularmente y cuáles son los proyectos en los que estoy trabajando y cómo realmente, qué características tiene, o contarles por lo menos un proyecto a modo de ejemplo en el que yo estoy trabajando con otra persona para estudiar los correlatos neurales y entender qué es lo que pasa en el cerebro en el momento de estos procesos de memoria, estos procesamientos de memoria. En particular, para hacerlo más rápido y para no marearlos tanto, y quería contarles un proyecto donde vamos a trabajar con memorias declarativas, ¿sí? Y lo que vamos a estudiar es este proceso de reconsolidación. Lo que queremos nosotros, el objetivo de este proceso, el objetivo de este proyecto, perdón, es identificar cuáles son los marcadores neurales durante el proceso de reconsolidación. Todo lo que les voy a contar hoy, ahora, y de este proyecto, en particular, todo lo hace y lo hizo Libertad Campasi, que está haciendo la tesis de licenciatura en el laboratorio conmigo desde el año pasado. Entonces les voy a mostrar muchos de sus datos y de lo que ella fue analizando en este proyecto. Como les decía, perdón, está en curso, ¿no? Es una tesis de licenciatura que está en curso, que todavía no se terminó, entonces van a ver que hay huecos y faltan cosas, pero es un proceso, un proceso, y les voy a contar más o menos qué es lo que tenemos y cómo hace ella para poder identificar cuáles son los marcadores neurales de la reconsolidación. En particular en el momento donde la memoria es lábil. Antes de meterme a full y centrarme a full con el proyecto, quiero contarles que la reconsolidación de memoria, esto que yo se los estoy contando como, sí, la memoria se puede abrir a partir de la presentación de un recordatorio específico, esa memoria se puede actualizar. No es algo que está tan cerrado y tan claro, ni todos los investigadores del mundo en este momento estamos de acuerdo, como pasa en todas las ramas de la ciencia, están los que creen una cosa y los que creen otra. En particular, la primera vez que se vio el proceso de reconsolidación fue alrededor de 1960, hace bastante tiempo. Pero recién los primeros trabajos de reconsolidación surgen desde el 2000. O sea, tienen 20 años, no es una cosa que es súper nueva. No es súper vieja, no está bien asentado. La idea de reconsolidación de la memoria viene esencialmente del campo de la neurobiología. ¿Sí? Pero quiero decirles que no es algo que están todos los investigadores de acuerdo. Pero sin embargo, se vio en un montón de animales. Se vio en C. elegans. C. elegans son unos gusanitos horribles muy, muy chiquititos. Se vio el proceso de reconsolidación, o sea que se podía cambiar una memoria en roedores, se vio en peces, se vio en cangrejos, se vio en humanos. Y también se vio con un montón de tipos de memorias distintas. Se vio con memorias espaciales, episódicas, motoras, autobiográficas, aversivas, apetitivas. O sea, por más que es algo que hoy sigue en discusión si existe o no existe esta reconsolidación, esta forma de poder abrir una memoria que ya estaba consolidada, sin embargo existen trabajos desde el 2000 donde muestran este proceso en un montón de animales y en un montón de tipos de memorias distintas. Y en la mayoría de ellos, para estudiar este proceso, lo que se usaron son herramientas comportamentales, como las que les contaba del cangrejo, ver si es posible modificar una memoria, o sea, si un animal se escapa o no se escapa a un estímulo de peligro, o en ratones, o mismo en humanos, ¿sí? Y también de forma farmacológica.
en la mayoría de los casos. Cuando se administra, como yo les había dicho antes, la reconsolidación es dependiente de este proceso de síntesis de proteínas. Entonces, si después de la reactivación a un animal yo le inyecto algo que me bloquea ese proceso de síntesis de proteínas, no sucede este proceso de reconsolidación. Si pensamos un poco, sí, este proceso de poder modificar memorias no solo es fundamental en animales, como se los conté en otros animales, perdón, tiene una relevancia clínica importante en los humanos. ¿En qué caso? Si las memorias fóbicas. Una persona que tiene fobia a una araña, ¿sí? Si uno puede modificarle esa memoria, puede modificar esa información guardada que le genera la fobia a la araña, le podemos ayudar a simplificar la vida. Si es posible mejorar una memoria para una persona que tiene deterioro cognitivo, que tiene una pérdida de memoria, si es posible que las memorias que ella tiene guardadas nosotros las podamos actualizar y fortalecer, también tiene una relevancia clínica importante, como lo que son también las memorias para los adictos, qué pasa con las adicciones, cómo poder hacer de que podamos guardarla, podamos modificar la información que tenemos a partir de este proceso, es muy importante en lo que es el estudio de la clínica. La mayoría de esos estudios los hacen todos a partir de una aproximación farmacológica o comportamental. Pero muy poco se sabe de qué es lo que está pasando en el cerebro cuando uno modifica esa información. De hecho, hay pero del orden de 10 trabajos donde estudian cuáles son los correlatos neurales, o sea, cuáles son los marcadores, qué es lo que está pasando en el cerebro durante la reconsolidación. Si ustedes hacen el ejercicio de agarrar el Scholar de Google y ponen memory, van a ver que les va a salir infinitos, les van a salir millones y millones de artículos. Si ustedes agarran y hacen el ejercicio de poner memory reconsolidation, van a ver que salen también miles a millones de artículos. Si ustedes ponen neural correlates, o sea, correlatos neurales de la reconsolidación, van a ver que la cantidad de artículos que sale son muy pocos. Hay muy poca gente que realmente se puso a estudiar qué es lo que estaba pasando en el cerebro cuando se actualizaba la información. ¿Por qué? Porque es difícil entender el momento, porque no siempre es posible modificar la información, y porque hay muchas variables. Todos estos trabajos de memoria, en general, o en neurociencia, o sea, de memoria en particular, pero en neurociencia en general, presentan una variabilidad enorme, con lo cual es muy difícil poder identificar qué es lo que está pasando ahí en el cerebro. Pero hay algunos datos, hay cosas que se saben y que se las quiero contar como para que entiendan cuáles son las hipótesis de nuestro trabajo o el trabajo que está haciendo Liber ahora en su tesis de licenciatura. Recuerden que yo llamaba reactivación a eso de mostrarle una clave y que se me abra la memoria. O sea, pensar eso, la reactivación es cuando yo le presento algo y la memoria vuelve a ser lábil, vuelve a ser maleable, ¿sí? Entonces, lo que se sabe es que durante la reactivación de una memoria, las regiones cerebrales que se activan son las mismas que participan en otros procesos de memoria, como en la adquisición, o sea, en el guardado, en el aprendizaje, o en la evocación. ¿Qué quiere decir esto? O sea, me está diciendo que para distintos momentos en la vida de la memoria, se están activando, se están prendiendo, están funcionando las mismas regiones del cerebro. Pero sin embargo el cerebro está haciendo cosas distintas en cada uno de esos momentos. En un momento está incorporando información, en otro momento la está modificando y en otro momento la está solo recuperando para poderla usar. Entonces,
lo que me está diciendo es que en realidad quizás no es tan importante qué regiones se prenden, qué regiones se activan, sino cómo es la comunicación, cómo interactúan, cómo se conectan, cómo se asocian estas regiones para ver qué es lo que está haciendo el cerebro. También, si yo estudio la señal eléctrica, ¿sí?, que está realizando el cerebro en el proceso de reactivación, lo que veo es que hay una disminución, ¿sí?, de la amplitud de las frecuencias del cerebro para alrededor de 15 Hz. Si voy a la literatura y me fijo qué pasa justo después de la reactivación, o sea, agarré, le presenté una clave y lo que estoy mirando es justo después, mirándolo por acá, mirando en una ventana temporal por acá, lo que veo es que hay diferencias en esa ventana temporal después de la reactivación. Pasan cosas ahí después de que una memoria se reactiva y que se está reconsolidando. Y eso que está pasando, que sabíamos que pasaba porque modificaba la memoria, se puede registrar. Y lo que se registra es que hay cambios en la activación de ciertas regiones como el cíngulo anterior y la corteza prefrontal. Y finalmente, otra cosa que sabemos de la reconsolidación es que si tenemos una memoria que se aprendió, que después se reconsolidó y otro día se evocó, más adelante en el tiempo, o sea, si vamos a ver qué es lo que pasa cuando recordamos una memoria que fue reconsolidada un tiempo atrás, lo que vemos es que la red cerebral involucrada en esa evocación es más densa, está más conectada. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno recuerda una memoria que transitó el proceso de reconsolidación, eso activa una red cerebral que está más conectada e interconectada entre sí. Entonces, a partir de estos resultados, que algunos son de Labo, otros son de otros autores, decidimos hacer este protocolo. Y lo que nosotros lo que nosotros queremos es estudiar nosotros, y particularmente Liber en su tesis, lo que ella quiere es identificar qué es lo que está pasando en el cerebro justo después de la reactivación. Quiere ver si puede identificar esos cambios que se suceden a nivel cerebral, ¿sí?, a nivel de todo el cerebro, justo después de la reactivación. Y para eso, en este trabajo, ella tiene como hipótesis de que las memorias que pasan por el proceso de reconsolidación son más resistentes al olvido. ¿Qué quiere decir? Que duran más en el tiempo, que una memoria que pasó por la reconsolidación, por el proceso de reconsolidación, va a durar más que una que no. Eso es algo que se sabe, que se estudió, que se vio, o sea, quiere probar eso que en su paradigma también funcione. Que durante la labilización, en ese momento, justo después de la reactivación, aparecen cambios en el cerebro y esos cambios, ¿sí?, son duraderos. Esos cambios que se imprimen justo después de que se reactiva son los que duran en el tiempo y hacen que la memoria que se fue reconsolidada dure más en el tiempo. Después, ella propone, según resultados previos, de que va a haber esta caída en la amplitud para distintas frecuencias, en particular para frecuencias de oscilación cerebral de alrededor de 15 Hz, solo para el caso de la reconsolidación. Y también, como les decía, como las regiones que se activan durante todos los procesos de memoria son los mismos, lo que ella quiere ver es qué pasa con la red, cómo es la comunicación cerebral durante el proceso de reconsolidación
y lo que plantea su hipótesis de trabajo es que la red cerebral involucrada en la reconsolidación es más densa y más segregada que la de una memoria que no está transitando la reconsolidación. Entonces, para eso lo que ella plantea es un paradigma, que es un paradigma que se hizo en el laboratorio muchísimas veces. De hecho, hay varios trabajos donde demuestran, de Cecilia Forcato en el 2017, del 2017 al 2013, que lo que tiene que hacer una persona es aprenderse una lista de sílabas sin sentido. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Van a venir al laboratorio las participantes y van a aprender que la sílaba ite está relacionado con la letra OB, con la sílaba OBM, que la sílaba ASP está asociada con la sílaba UOD. Y así sucesivamente. O sea, quieren aprender a asociar pares de sílabas sin sentido, en particular 5 pares de sílabas. ¿Cómo es el protocolo? Llegan un día, vienen el día 1 al laboratorio, ven en la pantalla y les aparece una imagen de es un bosque medio rojo, medio otoñal. Ese bosque, al mismo tiempo que aparece la imagen del bosque, aparece una música para darle un contexto, ¿sí? Y después le aparece la sílaba ite y la persona tiene que contestar la sílaba OBM. Le aparece la sílaba fli y tiene que contestar AIO. La sílaba cos y le aparece y la persona tiene que contestar gle. Si la persona contesta bien la sílaba se le pone en verde. Si no contesta bien, se le corrige y se le da un tipo de feedback. Esto se repite 10 veces. O sea que 10 veces la persona tiene que completar a partir de la sílaba clave cuál es la sílaba respuesta. Eso en el día 1. Esa sería la sesión de aprendizaje. En el día 2 es lo que nosotros llamamos la sesión de tratamiento. Es donde vamos a presentarle un tipo de recordatorio. Y en el día 3, lo que van a hacer las personas es volver al laboratorio, ver otra vez el bosque, escuchar la música y volver a completar las sílabas, ¿sí? Para ver cuánto recuerdan del primer día. Es en el día del testeo, en el día de la evaluación, la tarea es exactamente igual que la del día del entrenamiento, pero en vez de ser 10 repeticiones, son solo 4. Pero, ¿qué pasa en el día 2, en el día del tratamiento? Para eso lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a trabajar con 2 grupos comportamentales, ¿sí? Vamos a tener dos grupos de participantes. El primer día todos van a aprender las sílabas, en el tercer día todos van a ser evaluados, pero va a cambiar qué es lo que van a hacer en el segundo día. En el segundo día, un grupo de personas va a recibir un recordatorio, que lo llamamos RCTX, recordatorio contexto, donde solo van a ver la imagen del bosque y la música. Y va a haber un segundo grupo de participantes, donde van a venir, van a ver el bosque, les va a aparecer la música, y les va a aparecer la primera sílaba, alguna de estas 5. Y les vamos a decir, bueno, ahora tienen que contestar. Cuando la persona vaya a contestar, se le va a interrumpir el programa. Y le va a aparecer un cartel de error. ¿Sí? Esta situación, este tipo de recordatorio donde la persona no puede realizar lo que quiere, o sea, no cumple con sus expectativas de poder completar, ese recordatorio ya se probó que desencadena la reconsolidación de la memoria. ¿Sí? Ya lo hicieron varios años, varias veces, y saben que reconsolida la memoria. Sin embargo, este tipo de recordatorio, donde solo ves la imagen y la música, es solo como estás recordando, estás mirando así nomás. Sería como reestudiando, pero no llegas a esto
que sabés que va a reconsolidar la memoria. Cuando vos tenés la expectativa de hacer algo y no te lo permiten, no se cumple tu expectativa, hay un error en tu predicción de lo que va a pasar, eso dispara el proceso de reconsolidación de memoria. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a comparar un grupo de participantes que no transita la reconsolidación con un grupo de participantes que sí transita la reconsolidación. Y para poder ver y poder estudiar qué es lo que está pasando en el cerebro durante la reconsolidación, o sea, justo después de la presentación del recordatorio, vamos en este momento, justo después de la presentación, vamos a registrar con electroencefalograma la actividad espontánea del cerebro. La persona no va a tener que hacer nada. Nada, le decimos, bueno, cerrá los ojos y nosotros vamos a registrar tu señal. O sea, vamos a registrar durante 4 minutos con la persona sin hacer absolutamente nada, luego de la presentación de estos recordatorios. Como medida basal, como baseline de nuestros datos, antes, previa a la presentación del recordatorio, también les vamos a tomar cómo es la actividad espontánea de cada uno de los participantes. Entonces, de esa forma, con este protocolo experimental, lo que intentamos encontrar es cuáles son las huellas o los marcadores neurofisiológicos para el grupo de sujetos que están pasando por la reconsolidación, o sea que su memoria se abrió, comparado con un grupo de sujetos donde no están pasando por la reconsolidación. ¿Sí? Lo primero que vemos lo primero que fuimos a ver es realmente qué pasaba en el comportamiento, ¿no? Porque nosotros, como dijimos, este es un protocolo que se usó un montón de veces en el laboratorio, de hecho se usó mucho antes de que yo llegue a ese laboratorio. Entonces, lo primero que tenemos que intentar es replicar los datos comportamentales que ellos tienen, que ven que efectivamente existe la reconsolidación. Entonces acá lo que tenemos son las curvas de aprendizaje para los dos grupos de personas, donde el rosa, recuerden que es el recordatorio que reconsolida, y el verdecito es el que no reconsolida. Y lo que vemos es que el aprendizaje para el grupo de personas, para ambos grupos experimentales, es prácticamente el mismo, más allá de la variabilidad individual de cada persona y cómo aprende, si es más rápido o más lento, lo que vemos es que todos más o menos aprenden y que llegan ya en el 10º ensayo, llegan a saber casi todos los pares de sílabas. Acuérdense que teníamos 5 pares de sílabas y en promedio, en el 10º ensayo, estamos arriba de 4. ¿Qué es lo que vemos en la evaluación? Lo que vemos es que ahora sí se nos separan las curvas, o sea que no es lo mismo esos dos tipos de recordatorios. ¿Sí? Esos dos recordatorios están haciendo cosas distintas. Y lo que vemos es que la respuesta para el recordatorio que reconsolida, el RX, la respuesta es más alta que para el recordatorio que no reconsolida. ¿Está bien? Y esto va medio de la mano con nuestra hipótesis, que era algo que teníamos que volver a verlo, pero es que una memoria, cuando se reconsolida, como genera un esfuerzo, o sea, cuando uno le presenta este tipo de recordatorios, donde no son completos, donde la persona espera hacer algo y no, esa falta de, eso que no se cumple, esa expectativa, mejora la memoria, hace que la memoria sea mejor. Piensen que en ninguna de las condiciones los participantes vieron cuál era la sílaba de respuesta, digamos. Nunca vieron cuál era el par asociado, nunca vieron cuál era el par asociado a esto. Sin embargo, para todas las sílabas es mejor la respuesta en este caso que en este caso. Eso como primero, para acercarnos a los resultados comportamentales. Ahora queremos ver por qué vemos esto comportamental. ¿Qué pasó en el cerebro de que hace que se presenten estas diferencias comportamentales?
Entonces, como les dije, lo que usamos nosotros es analizar la actividad espontánea del cerebro, la actividad neurofisiológica espontánea, luego de la presentación de los estímulos. Y para eso usamos un equipo de electroencefalograma. El equipo de electroencefalograma, ¿se acuerdan? Les dije que eran casquitos que tenían electrodos, y en particular el nuestro, en el que usamos en este experimento, tiene 64 canales. ¿Sí? Y cada uno de estos momentos en que registramos la actividad espontánea fueron 4 minutos. O sea, tenemos 4 minutos posterior a un recordatorio y 4 minutos al anterior. Perdón, mentira. No son 4 minutos, son 10 minutos. Tomamos 10 minutos acá y 10 minutos acá, pero solo nos quedamos con los primeros 4 minutos porque se ve mejor la señal. Registramos 10 minutos y 10 minutos, pero nos quedamos solo con una partecita de ese registro. ¿Qué es lo que se ve cuando nosotros queremos ver los datos de EEG? Lo que vemos es esto. Esto que estas linitas que están acá. Esta es la actividad eléctrica en el tiempo para cada uno de los 64 canales. Esas curvas que están ahí, que ustedes están viendo, tienen una amplitud máxima de 40 microvolts. O sea, estas señales, estas cositas así, es la actividad eléctrica que registra cada uno de los electrodos. ¿Sí? De esto nosotros tenemos que adquirir, poder encontrar estructuras y ver qué es lo que está pasando. Entonces, todos estos análisis de estos datos requieren mucho procesamiento y mucho análisis. Porque esto en particular, si no me equivoco, eran solo 5 o 6 segundos del registro, pero la frecuencia de muestreo con la que estamos tomando son 512 Hz. Si ustedes multiplican 4 minutos, 4 por 60 por 512, lo que tenemos es una parva de datos para un solo electrodo. Y de eso tenemos 64. Y además, esos electrodos tienen cierta posición en la cabeza. Y eso lo queremos registrar y lo queremos entender. Eso es el desafío de entender y buscar estas huellas, buscar estos marcadores, o buscar las estructuras en estos datos neurofisiológicos. Para poder analizarlos, para poder entender qué es lo que está pasando, lo primero que hicimos es agarrar, y estos datos que están es como cambia el voltaje en el tiempo, están medidos en voltaje, en microvolts en el tiempo, lo que hicimos es cambiarlos al espacio-tiempo-frecuencia. O sea, pasar de datos que son 2 dimensiones, donde cambian en el tiempo y cambian en voltaje, a pasarlos a datos que son en 3 dimensiones, donde vemos cómo cambia, para cada canal podemos ver cómo cambia el tiempo y cómo cambia la frecuencia en ese tiempo. O sea, pasamos de estar en el espacio del tiempo al espacio de frecuencia. Pero las transformadas de Fourier que hacemos para llevarlo desde acá hasta acá, las hacemos en pequeñas ventanitas temporales. Entonces podemos ver cuánto vale la amplitud de cada frecuencia en esas ventanitas temporales que se van moviendo. Por eso es que llevamos nuestros datos a 3 dimensiones. Acá en particular grafiqué solo cómo cambiaban para cada uno de los canales las distintas frecuencias. Los colores van a simbolizar la amplitud de esa banda de frecuencia. Fíjense que este color rojo, el color cálido, me está diciendo de que para estos canales, que son canales que están alrededor del 30, tienen una amplitud muy alta para frecuencias bajas, mientras que para casi todos los canales que están en azul, tenemos una amplitud muy baja para frecuencias altas. ¿Sí? Y en particular, ¿con qué frecuencias trabajamos? Trabajamos con frecuencias que van entre 2 a 45 Hz. Este gráfico, que en realidad
solo es simbólico, no quiero mostrarles nada acá, no quiero que vean nada porque es solo cómo estudiar las cosas. Las frecuencias van a moverse desde 2 hasta 45 Hz y vamos a estudiar qué es lo que pasa en todos los canales. Entonces, ¿por qué elegimos estudiar en frecuencias? Porque la mayoría de los trabajos que estudian memorias con EEG buscan cómo son los cambios que se dan en la frecuencia. La frecuencia de las señales estas eléctricas me da información de cómo se conectan, o qué tan relacionadas, o qué tan asociados están los distintos grupos o ensambles neuronales. Por eso es que nos fuimos, en vez de ver qué es lo que le pasa en el voltaje en el tiempo, nos fuimos a estudiar un poquito qué es lo que pasa en las frecuencias en el tiempo. Y lo primero que hicimos es ver y pensar qué es lo que está haciendo el recordatorio, o qué es lo que hace cada uno de los recordatorios en la persona. Entonces lo que analizamos, hicimos un test estadístico donde estudiamos las diferencias entre la señal espontánea de una persona posterior al recordatorio comparado con lo que venía desde antes. O sea, comparamos las dos actividades espontáneas para cada persona, ¿sí? Posterior y previo al recordatorio, antes y después. Por un lado, lo estudiamos para el grupo que recibió el recordatorio que no desencadena la reconsolidación, y por el otro lado lo estudiamos para el grupo que sí reconsolida, que reactiva la memoria y que desencadena el proceso de reconsolidación. Y los resultados que obtuvimos en ambos grupos son muy parecidos. Muy parecidos. De hecho, en ambos grupos encontramos un clúster, un grupo de electrodos, ¿sí? Que no sé si se ven bien, pero bueno, acá los tengo marcaditos en azul y acá los tengo marcaditos en rosa. Encontramos que ese conjunto de electrodos de la cabeza se diferencian en la actividad espontánea posterior al recordatorio y previo al recordatorio. Y en particular, estos clústeres, ambos dos, los encontramos en bandas de frecuencias, ¿sí? En la banda de frecuencia que va entre los 30, para este caso en particular, son los que están marcaditos con estos cuadrados, que van entre los 30 y los 40 Hz, y para este caso entre 25 y 45 Hz. O sea que, y principalmente, como estamos, acá está dibujada la resta entre el posterior menos el anterior. Al estar en azul, fíjense que la escala me dice que es negativo, o sea, lo que estoy viendo es que cuando yo le presento un recordatorio a la persona, lo que estoy obteniendo es una disminución en su actividad eléctrica. ¿Y en dónde? En estas bandas de frecuencia. Estas bandas que van entre 30 o 25 y 40 Hz. Esas diferencias en el clúster, en la actividad eléctrica, no es específico del recordatorio, porque lo vemos para los dos casos. Lo vemos para los dos casos. Lo vemos tanto para el caso que reconsolida como para el caso que no reconsolida. Entonces, sí encontramos diferencias por la presentación del recordatorio. Esas diferencias que encontramos no tienen que ver con la reconsolidación, pero quizás, como dijimos antes, no es solo encontrar alguna diferencia, sino es estudiar un poquito mejor cómo es la funcionalidad, o sea, cómo se están conectando, cómo se están asociando los distintos canales o las distintas partes del cerebro, los distintos ensambles neuronales, para que suceda este proceso de reconsolidación. Entonces, yo estoy hablando en plural, pero lo hizo todo Libertad, ¿eh? Lo que Liber hizo es plantear lo que se conoce como una red, o sea, ver cómo es la asociación que existe entre los distintos tipos de electrodos, ¿sí? Una asociación posible podría ser una correlación. En este caso,
ella lo que hizo es fijarse qué tan en fase estaban un electrodo con respecto al otro. Y de esa forma lo que ella se construye es estas matrices, que son redes, que son de 64 por 64, porque es la dimensión de nuestros canales, donde entre más claro sea es que están más asociados, o sea, están más en fase, y entre más oscuros es que están menos en fase, están más desasociados. Yo lo paso rápido para no volverlos locos, porque ya se me reextendió la charla. Entonces, lo que hizo es construir estas matrices para cada participante, en cada condición, para la actividad del reposo previo y la actividad del reposo posterior, y después, por último, lo que hizo es binarizó, o sea, le llevó una matriz binaria. Eligió distintos valores de umbral, ¿sí?, para ver cuando uno podía considerar que dos electrodos estaban asociados o cuando no. Y jugó con distintos valores de umbral para ver cómo eran esas asociaciones. Y lo primero que encontró es, acá hago mea culpa, creo que invertí los colores, les pido disculpas. Lo que acá está mostrando este gráfico es la densidad respecto al valor umbral. ¿Qué es la densidad? La densidad de la matriz nosotros la llamamos como la cantidad de asociaciones que tienen las matrices dividido en la cantidad total de asociaciones que podría existir entre los canales. Si nosotros tenemos una matriz de 64 por 64, todas las asociaciones posibles serían 64 por 63. ¿Sí? Porque no consideramos asociaciones entre sí mismas. O sea, serían todas las asociaciones posibles son 64 por 63. Entonces, lo primero que vio y lo que está bien es que a medida que uno va siendo más restrictivo con el umbral, o sea, va subiendo el umbral para decir si están asociados o no, lo que ven es que esta densidad de este valor baja. Inicialmente, con un umbral muy chiquito, está el 90% de las conexiones entre los canales, y cuando se pone más restrictiva puede bajar las conexiones a un 60%. Y lo que sí, y es interesante en esto, lo que es interesante en esto, es ver que para la condición que... A ver, un segundo. ¿Qué pasa? No. Ahora no. Perdonen, estaba diciendo que lo que ven es que para la condición Rx, que es la que consolida, la línea entera es el segundo bloque de actividad espontánea. Las líneas punteadas simbolizan antes del recordatorio. Entonces, lo que ven, que si las verdes son las reconsolidadas, es que hay un aumento de la densidad para cada uno de los umbrales. O sea, el recordatorio lo que me está haciendo es, me está conectando más las cosas. Sin embargo, para la condición contexto, lo que vemos es una disminución de esas densidades. ¿Sí? Entonces, acá lo que vemos es, hasta ahora lo que nosotros teníamos era que los recordatorios le hacían algo a las personas, pero eso que les hacía era independientemente del tipo de recordatorio que sea, si desencadenara o no la reconsolidación, pero en este caso particular es la primera vez que encontramos de que hay algo distintivo, y parece ser que es cómo se están asociando los distintos canales cuando el cerebro está reconsolidando y cuando no. En particular, si miramos, no sé, acá hice un ejemplo para que lo vean, elegí un valor umbral particular, que es este que está acá. Lo que se ve es uno cuando tiene una red, un grafo, una red de cualquier cosa, o una red particular neuronal, lo que podemos ver nosotros es medir
distintas propiedades que tienen esas redes. Y lo que vemos siempre es que hay una medida que se conoce como la eficiencia. La eficiencia tiene que ver con, es como la inversa de la cantidad de pasos que tienen que hacer para asociarse entre un electrodo y el otro. Y lo que vemos es que siempre está más asociado en el caso de RX, y también vemos que existen más conexiones cerradas, más conexiones entre pequeñas conexiones de uno a uno, para el caso de las redes de la condición reconsolidada que para la que no reconsolidó. Y esto es algo que todavía estamos trabajando. Si volvemos un poquito a las hipótesis de nuestro trabajo, era poder encontrar una red distintiva y que esa red distintiva sea lo que perdure en el tiempo. Nuestra hipótesis de trabajo era que la red consolidada sea más conectada, pero además también queríamos que esté menos segregada en el caso de la condición que reconsolida con la que no. Eso es algo que todavía no hicimos, donde todavía les falta trabajar en la parte de clustering, pero a simple vista, estos son los promedios de las redes de todos los sujetos para una condición y para la otra, y si lo miran con muchas ganas, muchísimas ganas, extremadamente ganas, se puede ver que hay como una pequeña estructura en esta, que no se ve tan clara en esta. Se ve como una cruz más blanca, generando este cuadrado que parece estar más conectado, estos electrodos que están menos conectados y esto que está más conectado, que si miran bien, esto que está menos conectado tiene pinta de ser son estos electrodos que están por acá abajo. Entonces, como resultados, así para que les quede de lo que va a ser la tesis de Liber y por ahora lo que está encontrando, es que efectivamente la reconsolidación produce que las memorias se recuerden mejor, produce un fortalecimiento en la memoria, hace que la memoria perdure más y que sea más resistente al olvido. Encontró un efecto de la presentación del recordatorio, pero que no es específico para el recordatorio, o sea, los dos recordatorios hacen particularmente el mismo efecto en la señal espontánea de las personas, que es una disminución en la zona centroparietal del cerebro, entre 25 y 45 Hz, pero sí encontró, que ahí es donde se están diferenciando, es que la red que está asociando los distintos electrodos es una red más conectada para el caso reconsolidado que para el caso que no reconsolida. Y como les dije al principio, y les pido disculpas que se hizo súper largo, la idea era contarles un poquito un ejemplo de cómo estudiar la memoria, de cómo estudiar lo que pasa en el cerebro en estos procesos de memoria. Elegí contarles podría haber sido otro proyecto. En el laboratorio tenemos un montón de proyectos, que si les interesan pueden entrar ahí a la página y preguntar y venir a verlos. Estos somos todos los integrantes del grupo. Ella es Eugenia Pedreira, que es la directora. Sole, Rodrigo, Santi, Juli, Laura y Jime. Y también están, pero como se incorporaron en la pandemia, no están incluidos en la foto, porque la foto es más vieja, pero son parte del laboratorio, como siempre, Liber, Nicole y Juan Verón. Somos un grupo súper interdisciplinario, donde en este grupo hay biólogos y hay psicólogos también, donde estamos todo el tiempo interactuando, discutiendo, pensando estos protocolos y viendo qué es lo que pasa en el cerebro en este tipo de proyectos. Además tenemos colaboraciones afuera, como con Emiliano Maraglián, que algunos lo conocerán, con gente de la Universidad de Chile y con gente de la Universidad de Barcelona. Pero bueno, perdonen que duró tanto. Muchas gracias por el tiempo y el espacio. Bueno, muchas gracias, Luz.
Perdón. Bravo. Me repasé, perdón. No quería que durara No, pero tanto. es súper interesante. Perdón. Bueno, nada, si tienen preguntas, abrimos el espacio, abran el micrófono, tranqui. O Hola, manden por ¿se escucha? ahí. Perfecto. ¿Se escucha ahí? Se escucha, Valentín. ¿Qué tal? Hola. Entonces, Yo tenía una pregunta sobre uno de los gráficos que no llegué a entender bien. No entendí el gráfico en sí cuando pasaste de lo que ese, no, el anterior, ¿está? ese. Porque no me, o sea, ¿eso es un instante de tiempo, digamos, y estás barriendo en todas las frecuencias? ¿O cómo vendría a ser? En particular, esto es para un instante de tiempo, Ok, que está hecho acá. Esto tendría que ser en 3 dimensiones, solo que no se iba a claro, entender nada del gráfico. Lo que decía es, lo que yo hago es, en realidad, no es que hago la uno generalmente, o lo que uno aprende a veces en ondas, es hacer la transformada de Fourier para toda una señal, para todo tiempo, digamos. Borrás el tiempo y escribís solo frecuencias. Acá, para ver cómo cambian las frecuencias en el tiempo, lo que hacemos es particionar la señal en ventanitas súper chiquitas, bien chiquitas, que se van moviendo y se van deslizando. Entonces vamos a tener un gráfico así para cada uno de los tiempos y la ventana temporal. genial, gracias. Pero era solo, la ponía para que tengan idea de cómo lo veíamos. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Muy bueno el tema, realmente muy interesante. Yes. Yo me preguntaba por el gráfico donde mostrás el clustering, ¿sí? ¿Usan herramientas de Machine Learning ahí para llegar a encontrar esos patrones? Esto para acá, lo que no hicimos todavía. Sí, no, en realidad había, claro, Perdón. lo que no hicieron, sí. Igual había Acá visto, o acá, perdón, por eso te preguntaba si acá o acá. no, anterior. eh, claro, ahí, sí, ahí está. ¿Cómo Eh, hicieron para encontrar estos patrones? O sea, pensé, ¿no? Que tal vez Machine Learning o alguna herramienta así. Estos en realidad son test estadísticos no paramétricos. Lo que hago es comparar la señal de un sujeto posterior con antes del recordatorio. Eso es un test estadístico Ok. directamente. Para poder hacer el clustering que ya sí es de la red, sí usamos Machine Learning. Buenísimo. Por eso depende, Genial. pero esto es un test estadístico. Es un test estadístico, lo que hace es mezclar todos los datos y hace distintas distribuciones para ver cuáles son los conjuntos de electrodos que se comportan parecidos. Excelente. Gracias. Hola, ¿se escucha? ¿Y se escucha? Buen día. Bueno, gracias por la charla, nos estuvo re lindo. Yo tengo varias. Lo último que mostraste es que había un comportamiento más marcado del patrón en una de las regiones. En una listita de lo que sería la tesis de Liber. Por el Iber. Sí. Igual le pueden preguntar a ella, estaba por ahí, ¿eh? Yo solo... No, mi pregunta es ¿cómo interpretamos que ese patrón sea más marcado en esa región? ¿Eso va a significar que esa tarea cognitiva está asociada a esa región o no es suficiente para algo así? Porque viste que se habla mucho más del patrón de comportamiento que asociarlo a un sector específico del cerebro. Bien. Bueno, ahí está, y es medio también de gusto de quien lo hace. Estamos usando una técnica que es de EEG. En EEG lo que dije es, veíamos las señales, cómo es la comunicación, o sea, cómo es la actividad eléctrica en la corteza. Básicamente lo que estamos mirando ahí es la corteza. Entonces, para poder hablar realmente de regiones, así como tenemos los datos, no nos sirve. O sea, lo que habría que hacer es el modelo inverso. O sea, tenemos la señal las corrientes en la corteza, las corrientes superficiales, y reconstruir todo el cerebro para ver de dónde viene la actividad, para realmente decir de qué región es. O sea,
el eje es una técnica que realmente no me está diciendo. O sea, yo puedo decir, bueno, acá yo dije es más marcada para esta, cuando quise decir esta región es estos electrodos que están desde acá para atrás. Pero realmente no puedo decir si es la región parietal. Porque no tengo la información certera, la localización certera de eso. Yo podría, en este caso no, pues no tengo suficientes datos, pero a veces lo que se hace es hacer el modelo inverso, tipo teórica 1, y poder saber cuáles son las fuentes que me generan este tipo de patrones, para saber cuál es la región que me genera, la región cerebral real que me está generando esas diferencias, ese dipolo en la corteza cerebral. ¿Y hay evidencia de que haya como regiones asociadas a tareas cognitivas? O sea, ¿tiene sentido buscar eso? Sí, sí. A ver, la mayoría de procesos de memoria en general, y particularmente de la reconsolidación, suceden en regiones internas como el hipocampo, y se ve mucho en la zona, en las regiones temporales, que se traslucen, o sea, que después se llevan a una actividad parietal marcada. O sea, se llevan a que veas las diferencias más marcadas en la zona de acá del eje. Y es algo que está bien. Realmente yo hubiera esperado, si vos me decís, todos estos procesos de memoria tienen una lateralidad en el cerebro. Uno esperaría de que en realidad todos estos procesos sucedan más en el hemisferio izquierdo que en el hemisferio derecho. Pero bueno, encontramos que es como indistinto para los dos lados, digamos. Pero no, o sea, sí hay algunas relaciones, pero no es directo ni puedo inferir que es esa región. Buenísimo. Sí, No sé si te contesté. No, porque tengo entendido que como que esto, ¿no? Como que se le está dando mucha importancia a la búsqueda de los patrones y todo eso, y me flashea mucho porque viste que hay personas que o tienen lesiones o por alguna enfermedad tipo cáncer o algo así, pierden alguna parte del cerebro que se supone que aprendió ciertas cosas y como que la pueden reaprender con otras partes del cerebro. En otra parte, claro, existe, o sea, el cerebro en realidad no es fijo, no es estático, existe lo que se llama la plasticidad neuronal. Entonces, si vos sos sobre todo pasa cuando sos más chico, ¿no? O sea, cuando hay alguna lesión grande en una edad temprana, lo que hace el cerebro es recablearse para poder suplir la parte que tuvo esa lesión. Entre más grande seas, es más difícil la recuperación porque la plasticidad neuronal va disminuyendo, la capacidad de plasticidad neuronal va disminuyendo. Los otros trabajos que nosotros hicimos con reconsolidación los hicimos con la técnica de resonancia magnética funcional. Y en esos casos particulares sí pudimos ver cuáles eran las regiones internas que estaban más activas o estaban más relacionadas con esos procesos. Ahí sí trabajamos un poco más con la parte de regiones. Pero con el eje, como en realidad no tenemos realmente esa información y para poder tenerla hay que asumir varias cosas, estamos trabajando solo con patrones temporales. Claro, buenísimo. No. Yo tengo más dudas. Contesto. En una parte dijiste que tomabas las mediciones como solo, como si fuese un blanco de mediciones de los sujetos, como sin estar haciendo el experimento, ¿puede ser? ¿O entendí mal? Sí, ahora era la actividad espontánea. O sea, lo que tomo en realidad es, viene el segundo día la persona, lo conectamos, le ponemos los electrodos y le decimos cerrar los ojos y le registramos la actividad durante los primeros 10 minutos. Después, sí. ¿Cómo lo usan? O sea, ¿se lo restan a las mediciones del experimento o cómo lo usan? Acá lo restamos. En este gráfico particularmente lo que hicimos es restarlo y ver dónde las diferencias eran significativas. O sea, dónde realmente era diferente un sujeto con su estado basal. En estos,
acá no los resté. Esto es lo que les pasa en el segundo, o sea, en el segundo resting, se llama resting state, perdón, si lo digo en inglés, es cuando no hacen nada y uno les está tomando la señal y se están en reposo, los solemos llamar resting state. Entonces, cuando tomamos la señal después de, estas serían las líneas llenas, son las señales, las redes asociadas después del recordatorio, y las punteadas son antes. Entonces ahí vemos los cambios que suceden en cada uno, pero las consideramos separadas. Y estamos haciendo un montón de mezclas, tomando el baseline, o sea, restándoselas, no restándoselas, viendo las diferencias. Estamos viendo cómo es la mejor forma de analizarlo. Buenísimo. Y después creo que es la última. No tengo problema. ¿Qué pasa con las personas con Alzheimer? Porque pensaba cuando dijiste que para la tarea de consolidación está asociado como una síntesis de las proteínas o algo así. Sí. ¿Eso falla ese proceso es el que falla en las personas con Alzheimer o tenés idea? Voy a hablar medio de, quizás esté tirando fruta y bueno, va a quedar grabado y voy a quedar ahí medio quemada. El Alzheimer no es particularmente una enfermedad que tenga que ver con la síntesis de alguna de estas síntesis de proteínas del aprendizaje. Sino, me parece que, si no me equivoco, no, eso es otra de las afecciones que tiene y es una afección genética. Lo que sí perdés es, me parece que se pierden las conexiones, o sea, perdés la plasticidad neuronal y perdés las asociaciones entre las distintas neuronas. Perdés la capacidad sináptica entre las distintas neuronas. Entonces, lo que haces es como vas rompiendo las memorias. Si vos pensás que las memorias son asociaciones entre las neuronas, cómo se conectan, el Alzheimer lo que hace las va rompiendo. Entonces vos vas perdiendo esa información que tenías guardada como ese patrón neuronal. Pero si de alguna forma, y a lo que yo decía es esto, con la reconsolidación, si vos podés ir fortaleciéndolo, poder mejorarlo, poder darle más fuerza, podés hacer que la pérdida sea un poquito más leve. Quizás no en un Alzheimer grande, sino generalmente el Alzheimer viene precedido por una etapa que se llama deterioro cognitivo leve, y en esa etapa, si uno puede fortalecer las memorias de las personas, quizás hace que dure un poquito más el patrón de las distintas representaciones internas. Claro, buenísimo. Bueno, yo ya no te pregunto. Muchas gracias. Igual cualquier cosa, le digo a ella y a cualquiera que tiene dudas o quiere hablar o lo que sea, me escribe, mail o lo que sea. Bueno, muchas gracias. Hola Luz, yo tengo una pregunta un poco, no sé si tiene una respuesta. Como este proceso de aprendizaje y de modificar algo que esté guardado en la memoria para aprender algo nuevo. No sé si hay si tienen forma de saberlo, de medirlo. O de que se fortalece la memoria. En el ejemplo básico del cangrejo, que me pareció más fácil de trasladarlo. Uno, cuando aprenden a distinguir entre que ya no están ante un estímulo de peligro, ¿les queda guardado cómo defenderse ante el estímulo de peligro? O sea, es como en este proceso en el que la memoria se modifica, ¿sigue guardando la información antigua? ¿Es algo que se agranda o es algo que se... Buena la pregunta. Capaz que es muy compleja. Pero... No, pero es buenísima la pregunta. En realidad la reconsolidación plantea que se transforma la memoria, o sea, se cambia el contenido directamente. Okay. Lo que te genera como que te la transforma. Entonces, lo que vos ahí estás haciendo quizás no es decir, bueno, ya no existe más, la gaviota no es más un estímulo de peligro, sino lo que cambia es no todo lo que vuela es un estímulo de peligro. Pero claro, sí, la reconsolidación postula de que se cambia el contenido, o sea, el contenido original se modifica completamente.
se modifica la información. Claro, No es como un... Lo que pasa es que, bueno, en realidad la gaviota dice, bueno, todo es la gaviota, no, al contrario, el cangrejo piensa, todo lo que vuela es un estímulo de peligro. Bueno, después que dice, no es todo lo que vuela es un estímulo de peligro, si lo que está por arriba es un cuadradito negro, no es un estímulo de peligro. O lo que vuela en este tachito naranja con rayitas, que es donde están los cangrejos, no es un estímulo de peligro. Sí, y en el sentido de que la memoria se fortalece o también traslada, ¿no? Es un ejercito y agrego información, no reescribo información, la agrego y la complejizo. Claro, la actualizás, es eso, la actualizás Sí. a lo que realmente va. Y es muy loco porque esto que yo lo llamo como reconsolidación, si uno va al ámbito de la pedagogía, se sabe, en el aula, se sabe de que una memoria es más fácil que se mantenga una memoria, o sea, la información guardada dura más si vos lo evaluás que si lo reestudiás. Es lo que se llama el testing effect. Entonces, es algo que se recontra saben, que decís, bueno, si yo no se lo doy completo, pero le doy una parte y se lo corto, o le digo que complete y no termina completando, no importa si lo hace bien o mal, eso hace que la información guardada dure más, se fortalezca, más que si solo la lees, la relees y la reestudias. Pero es algo que esto de la reconciliación está ligado con, lo que pasa es que se vio en distintos campos, pero muchas veces son lo mismo, pero se ven en distintos campos. Está muy bueno. Muchas gracias. A mí me había quedado una pregunta sobre este gráfico justo que te quedó acá. Porque no me queda claro, o sea, entiendo que digamos, el que tiene el refuerzo con la sílaba, como que tiene más conexión, Sí. pero me llama la atención que el otro tenga menos conexión que el basal. Bueno. Como que haya perdido conexión como que el refuerzo fue, o sea, el recordatorio fue, no es que no fue nada, fue negativo en ese sentido. No, bueno, está menos asociado un electrodo con el otro, no es negativo. Y a ver, yo me voy a hacer autobombo, perdón. En otro trabajo que quedó por ahí, de otra charla, que me quedó acá en el fondo, lo que vi es que si en vez de evaluarlo o sea, ahora estoy registrando con otra técnica, con fMRI, pero en el momento de la evocación. Y estoy comparando cuando se reconsolidó, una memoria pasó por la reconsolidación y una que no. ¿Sí? O sea, estoy mirando como el tercer día. Bien. ¿Cómo es la red? Cuando miro qué pasa en el cerebro en el tercer día, lo que veo es que las regiones esas asociadas a la memoria, como el hipocampo, la corteza prefrontal, están mucho más activadas, presentan mucha más señal hemodinámica, en el caso que no reconsolidó, que sí reconsolidó. Sin embargo, la red, cuando pienso en cómo se asocian todas estas regiones del cerebro, cuando miro la red, o sea, no las regiones individuales, sino cómo se conectan esas regiones, veo que la que se reconsolidó está mucho más conectada que la que no reconsolidó. Entonces, mi propuesta, que es una hipótesis medio grande que falta investigarla y qué sé yo, es que en realidad lo que te hace la reconciliación es, te asocia más las regiones, o te asocia más el cerebro, te las conecta más, te las asocia más los distintos ensambles, haciendo que la actividad individual sea más baja. Entonces, si yo pudiera ver la actividad individual para el caso en que no reconsolidó justo en ese momento, va a tener más actividad que la que reconsolidó. No sé si se entiende. Creo que hay como un... es como que hay un balance. Conectó más, entonces... Exacto. Sí. Tiene menos actividad en cada punto, pero más, digamos... Más conectada. Sí. Ok. Vuelvo a decir, es una hipótesis muy personal, que la estoy intentando defender, pero falta, o sea,
yo se los hablo, Está bien. digo, es a lo que voy, digamos, con mi trabajo, pero lo que creo es eso, es que en realidad no es que la red que vos planteás está menos asociada, pero porque la otra la asociaste un montón más. Si vuelvo a este gráfico, en realidad es muy chiquitito lo que cambió, porque todo, o sea, no se ve justo, está superpuesto, pero estas son las barritas de error del rosa y probablemente esté superponiendo todo, digamos. Claro, el punteado no tiene error ahí. Ahí no tiene error, exactamente. En cambio, el verde, que si le pongo no le puse todas las barras de error porque no se veía nada, pero si mirás el verde sí se separan mucho más. Genial, gracias. No. Bueno, si no hay más preguntas, no hable ahora, calle para siempre. Bueno, muchas gracias, Luz, por venir y contarnos esto. Estuvo súper interesante. Las preguntas también que te hicieron recopadas. Me gustó mucho también como el link que hiciste con la educación, que, o sea, claramente es también un área de investigación, ¿no? Que uno a veces da por sentado de la pedagogía o enseñar es algo que sale así, y claramente no. Hay un montón de estas cosas que se pueden aplicar, digamos, a todo lo que es pedagogía, al aula y eso que está bueno. Que quizás uno muchas veces lo hace sin, no sé, como estudiante dice, bueno, es mejor no miro la resolución y la hago yo solo, y en realidad lo está testeando, lo está evaluando, lo está intentando, está generando un esfuerzo más grande que hace que esto mejore más que solo releer cómo se resuelve un ejercicio. Claro, estamos experimentando constantemente con nuestra memoria, cómo aprender. Bueno, ahí por el chat todos dicen, muy buena, me encantó, mil gracias, te agradecen. Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Bueno, gracias por invitarme, la verdad, divino. Perdonen que me extendí, quería que sea más corto, pero siempre termino en cuanto mal el tiempo, perdonen, mil disculpas. No pasa nada. Pero bueno, eso, el que cualquier duda o lo que sea, pueden contactarme. Y bueno, me alegro mucho que hayan venido y que y la hayan pasado bien. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo. Chau, chau. Chao. Chao.